En el día de hoy vamos a trabajar los conceptos asociados a la primera ley de la termodinámica. Recordemos que la primera ley de la termodinámica se expresa matemáticamente con la expresión delta de U igual a Q menos W, donde ¿qué viene siendo delta de U? Pues el cambio o variación de la energía interna que se define como la energía interna final menos la inicial. El segundo término de la primera ley es Q. Esa Q representa el calor suministrado. Entonces aquí es donde debemos acordar las convenciones para los signos. Cuando es calor suministrado al sistema es un calor positivo y cuando es retirado del sistema, en ese caso ese calor es negativo. Y el tercer término es el trabajo, también llamado trabajo de frontera o trabajo presión-volumen. Es decir, solamente consideraremos este tipo de trabajo. Y en este caso, el trabajo también tiene unas convenciones. El trabajo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo un trabajo es positivo? Cuando es realizado por el sistema. Y cuando es trabajo realizado por el sistema, él se manifiesta con una expansión. ¿Qué significa una expansión? Pues que aumente el volumen. Por lo tanto, cuando tengamos un gráfico de presión versus volumen, cuando aumente ese volumen, ese trabajo va a ser positivo. Pero si por el contrario el trabajo es negativo, es trabajo realizado sobre el sistema. Y en ese caso el sistema sufre un proceso contrario. En lugar de una expansión, sufre una contracción y el volumen disminuye. Entonces, estas convenciones las vamos a aplicar en el siguiente problema. Nos dicen que un gas, pero no nos dicen que sea un gas ideal. Por lo tanto, si no nos dicen que es un gas ideal, yo no puedo trabajar con las expresiones de la ecuación de estado o la ecuación del gas ideal. Debo trabajarlo como un gas real. Dice que un gas experimenta un proceso cíclico como se explica a continuación. Y me están dando una serie de procesos. Empieza así. El gas en el estado A tiene una presión de 0,2 bar, ocupa un volumen de 2 metros cúbicos, tiene una energía interna de 10.000 julios y recibe 100.000 julios de energía en forma de calor pasando al estado B, donde la presión se reduce a la mitad y el volumen se triplica. Posteriormente se le retiran 40.000 julios de calor en forma isobárica y el volumen se reduce en. Entonces hay que tener mucho cuidado con este término en. Lo vamos a subrayar aquí. Dice que el volumen se reduce en, no a, sino en 2 metros cúbicos, pasando al estado C. Finalmente retorna al estado inicial A. ¿Y qué nos pide? Inicialmente, que represente gráficamente el proceso en un diagrama presión-volumen y que determine la energía interna en B, en C, el trabajo neto del proceso y la cantidad de calor suministrado o retirado entre C y A. Y por acá te dejo un costadito un factor de conversión que vamos a utilizar para convertir esa presión que está en bares a pascales, que es la unidad en el sistema internacional. Entonces, de acuerdo con ese texto, acá tenemos representado ya en un diagrama presión-volumen dicho proceso cíclico. Entonces verifiquemos que es concuerde. Entonces me dicen que el gas en el estado A, entonces me están hablando de estado. Entonces identifiquemos de que en un diagrama o en cualquier tipo de diagrama, cualquier punto que ustedes coloquen sobre ese diagrama representa el estado termodinámico. O sea que en este caso tenemos ¿cuántos estados termodinámicos? 3. O sea que el punto A, el punto B y el punto C son estados termodinámicos. Y a estas flechitas que unen esos estados termodinámicos entre A y B, entre B y C y entre C y A le llamaremos procesos. Entonces a los puntos le llamamos estados y a las flechitas que las unen le llamamos procesos. Entonces miremos si concuerda. Dice que el gas en el estado A, que sería el punto A, tiene una presión de 0,2 bar, presión de 0,2 y volumen de 2 metros cúbicos. Dice que tiene una energía interna de 10.000 julios. Bueno, ese dato de la energía interna en este diagrama no lo podemos representar. Entonces dejémoslo allí. Y recibe 100.000 julios de energía en forma de calor. Eso sí se puede representar. Como es entre A y B,
Entonces lo vamos a representar con una flechita que esté ingresando al ciclo. O sea que esta flechita me estaría representando que el calor que se transfiere en esta etapa del proceso entre A y B, como es un calor suministrado, te lleva el signo positivo y equivale a 100.000 julios. Entonces, un calor que se le esté suministrando al sistema se representa con una flechita atravesando, en este caso, el proceso entre A y B, ingresando al ciclo. Dice, pasando al estado B, donde la presión se reduce a la mitad. Efectivamente, la presión se redujo a 0,1 bar y el volumen se triplicó. Entonces, el volumen que era 2 ahora es de 6 metros cúbicos. Posteriormente, se le retiran 40.000 julios de calor y en forma isobárica el volumen se reduce en 2 metros cúbicos pasando al estado C. O sea que entre B y C me están diciendo que se retira. Entonces, si suministrar es como una flechita ingresando al ciclo, pues retirar sería con una flechita saliendo e indicamos aquí que el calor que se transfiere entre B y C, como se le está retirando, debe llevar un signo negativo, que sería menos 40.000 julios. Y le dicen que en forma isobárica, entonces isobárica significa que es con una línea horizontal para indicar que la presión no cambia, el volumen se reduce en. Entonces aquí tienen mucho cuidado con esta lectura. Cuando digan que el volumen se reduce en, significa que el volumen que tenía en B, a ese volumen, que era 6 metros cúbicos, se le restan 2 metros cúbicos. ¿Llegando a dónde? Aquí a 4 metros cúbicos. Que es muy diferente si le hubieran dicho aquí se reduce en, digamos que yo quito esta preposición en y la cambio por a. Si le hubieran dicho el volumen se reduce a 2 metros cúbicos, pues ese 2 metros cúbicos sería el volumen final del estado termodinámico C. Ya no sería 4, sino que sería 2. No tendremos que restarle esa cantidad a nada. Y dice pasando al estado C. Finalmente retorna al estado inicial, entonces uno hace con A y listo. Y se cumplió el ciclo. Y tenemos aquí representado el proceso cíclico que nos están planteando en el problema. Ahora, esta sería la representación en un diagrama presión-volumen, pero algunas veces nos pueden pedir también que representemos la información en un esquema de procesos. Entonces, para el caso de los esquemas de procesos, identificamos lo siguiente. Aquí tenemos en la parte superior A, B y C que representan los estados termodinámicos, es decir, los puntos que aparecen demarcados en el diagrama presión-volumen. Tenemos aquí un cilindro que todavía no le hemos dibujado absolutamente nada, todavía le faltaría el émbolo de ese cilindro. Y tenemos estas flechitas, las flechas que unen a A con B, B con C y C con A es equivalente a lo del diagrama, es decir, que representan los procesos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte inferior de cada uno de los cilindros vamos a colocar la información que nos están dando en el problema, es decir, la información correspondiente a esos puntos o estados termodinámicos. ¿Qué conocemos del punto A? Entonces, del punto A conocemos la presión y el volumen, o sea que aquí quedaría que la presión de A es de 0,2 bar y que el volumen en A es de 2 metros cúbicos. En B, ¿cómo nos quedaría? De acuerdo con el diagrama, pues la presión en B dice que es la mitad, o sea, 0,1 bar. Y el volumen en B sería de 6 metros cúbicos porque dicen que se triplicó. Y finalmente la presión en C es la misma presión en B, o sea, 0,1 bar, ya que dicen que el proceso es isobárico. Si es isobárico, coloquémoslo de una vez aquí debajo de la flechita. Entonces, proceso isobárico. Y recordemos que el proceso isobárico es aquel que se lleva a cabo a presión constante. Y el otro dato que conocemos de C es el volumen. El volumen en C le dice que se redujo en 2. Si era 6, pues ahora es de 4 metros cúbicos. ¿Qué otra información me están dando? Ah, los calores. ¿Dónde representamos esos flujos calóricos? Pues también los vamos a representar aquí sobre las flechitas de los procesos. O sea que el calor entre A y B sería un calor positivo porque se lo están suministrando equivalente a 100.000 julios. Y el calor entre B y C, como se está retirando o lo está perdiendo el sistema, sería un calor negativo
igual a menos 40.000 julios. Ahora miremos qué otro dato no pudimos representar aquí y que aquí sí podemos representar. Entonces, recordemos, por acá habíamos dicho que el gas en el estado A tiene una presión y ocupa un volumen, eso ya lo representamos, y tiene una energía interna de 10.000 julios. Ese valor no lo hemos representado. Entonces, como es la energía interna en A, aquí lo colocamos debajo de A. Entonces, U en A, la energía interna en A, es de 10.000 julios. Y listo, y no me dan más información del proceso. Entonces ya tenemos representada la información del texto tanto en un diagrama presión-volumen como en un esquema de procesos. Debemos aprender a manejar estas tres representaciones. Bueno, ahora, empecemos a hacer los cálculos. Como en este caso aparecen tres procesos, entonces vamos a separar o vamos a dividir la hojita en tres procesos. Proceso entre A y B, entre B y C y entre C y A. Como ya conocemos gráficamente el proceso cíclico en el diagrama presión-volumen, entonces coloquemos la información que conozcamos, pero ojo, solamente la información que esté inmersa dentro de la ecuación de la primera ley. Recordemos que la primera ley dice que delta de U es igual a Q menos W. Es decir, que en los procesos que vamos a mostrar aquí, coloquemos únicamente los valores de las energías internas, los flujos calóricos y los trabajos. Entonces, para el caso que entre A y B, conocíamos que la energía interna en A es de 10.000 julios. ¿Dónde más aparece el estado termodinámico A? Pues aparece por acá al final, que es entre C y A. O sea, que vuelva a colocar que la energía interna en A es de 10.000 julios. No me dan más energías internas. ¿Qué otro término aquí? Q, los flujos calóricos. A mí sí me dieron los flujos calóricos. Me dieron el flujo calórico entre A y B, que es de más 100.000 julios porque se lo estaban suministrando. Y me dieron de aquí, entre B y C, el flujo calórico. Entre B y C se estaban retirando, entonces sería negativo, menos 40.000 julios. ¿Qué otra información? Entonces, en cuanto a energía interna, ya los colocamos, los flujos calóricos ya los colocamos, solamente los de entre A, B y B y C. Y ahora los trabajos, pues de los trabajos no me dieron ninguno en el enunciado, pero como conozco ya el proceso en el diagrama presión-volumen, entonces debo acordarme cómo se interpreta en un diagrama presión-volumen el área bajo la curva. Entonces, cuando tengamos un proceso representado en un diagrama PD, el área que quede por debajo, y aquí lo tengo representado para cada uno de los procesos, entre A y B, el área está sombreada de verde, entre B y C de azul, y entre C y A de rojito. Entonces, cuando utilicemos la gráfica para calcular los trabajos, hay que tener mucho cuidado hacia dónde nos desplazamos. Entonces, para este primer caso, el desplazamiento vendría siendo entonces, el desplazamiento sería hacia la derecha. Y cuando el desplazamiento es hacia la derecha es porque el volumen está aumentando, hablamos de una expansión, lo que quiere decir que el trabajo es positivo. Entonces, que me quedaría aquí que el trabajo entre A y B, coloqué el signo más, pero observemos entonces qué forma geométrica tiene lo que está sombreado de verde. Entonces tiene forma, si lo vemos de costado, sería un trapecio, pero vamos a verlo más bien como dos figuritas, un rectángulo y un triángulo. Para el caso del rectángulo, aquí estoy demarcando la base y la altura. Y para el caso del triángulo, aquí estoy demarcando la base del triángulo y la altura del triángulo. Entonces, listo, calculemos la base del rectángulo primero. De la base del rectángulo va de 2 a 6, que sería pues 4 metros cúbicos. Por la altura, ¿cuánto valdría la altura del rectángulo? Entonces, esa altura sería desde 0 hasta 0.1, pues sería 0,1 y no olvidar colocar las unidades. Bar. Listo. Más. Ahora el área del triángulo.
¿Cuánto vale la base del triángulo? Pues la base del triángulo vale lo mismo que la base del rectángulo. La distancia de 2 a 6, pues que sería 4 metros cúbicos. Multiplicado por la altura del triángulo, que de nuevo es la distancia que hay desde 0,1 hasta 0,2, pues sería 0,1 bar. Y esto es base por altura sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque estamos hablando de un triángulo. Y nos quedaría finalmente que el trabajo entre A y B primero va a ser positivo y esto nos va a dar en total 0,6 metros cúbicos por bares. Y recordemos que por allá nos habían dado un factor de conversión. Entonces vamos a convertir esos bares a unidades SI. Entonces un bar equivale a 10 a la 5 pascales. Y recordemos que un pascal es lo mismo que un newton sobre metro cuadrado. Y de esa manera aquí vamos a obtener bares con bares, pascales con pascales, y este metro cúbico con este metro cuadrado se puede simplificar y nos va a quedar un metro en el numerador. Y ese metro al multiplicarlo por newton, que es otra unidad que queda, pues nos daría el joule. ¿Cuánto nos daría entonces el trabajo entre A y B? Primero nos daría positivo, un valor de más 60.000 julios. Y de esa manera hemos obtenido el trabajo entre A y B. Ahora, si aplicamos la definición de la primera ley, o sea, delta de U entre A y B, que va a ser igual al calor entre A y B, menos el trabajo entre A y B, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se desarrolla este delta de U? Recordemos que es final menos inicial, o sea que sería energía interna en B menos energía interna en A, igual al calor entre A y B, menos el trabajo entre A y B. Energía interna en B no la conozco, menos la de A, vale 10.000 julios, es igual al calor entre A y B, ese valor me lo dieron, es de más 100.000 julios, menos, y siempre entre paréntesis coloquen el valor del trabajo, porque recuerden que el trabajo tiene un signo. Ese trabajo entre A y B nos dio un valor de más 60.000 julios. Y de aquí la única incógnita es la energía interna en B, la cual nos va a dar un valor de 50.000 julios. Y aquí obtuvimos uno de los datos que me estaban preguntando en la parte A. Listo. Ahora, como acabamos de obtener la energía interna en B, ese valor de energía interna en B, entonces yo lo puedo colocar donde aparezca B. Por aquí aparece B. Ah, listo, coloquémoslo aquí. Energía interna en B nos dio 50.000 julios. Listo. Ahora sí, entonces ya del proceso entre A y B no podemos hacer nada más. Pasamos al proceso entre B y C. Tenemos el flujo calórico y la energía interna en B. Y de la gráfica que tenemos aquí, podemos calcular el trabajo que se realiza entre B y C. Ahora, observemos que el trabajo entre B y C, miren hacia dónde se experimenta el desplazamiento, hacia la izquierda. O sea que primero coloquen el signo negativo. Listo, para indicar que es un trabajo de contracción. ¿Y qué forma geométrica tiene el área que está sombreada de azul? Pues es un rectángulo. La base de 4 a 6, pues 2 metros cúbicos. Por la altura de 0 a 0,1, pues 0,1 bar. Listo. Y de esa manera obtenemos que el trabajo entre B y C va a ser negativo de menos 0,2 metros cúbicos por bar. Y aplicamos los mismos factores de conversión. Convirtamos esa presión, entonces un bar equivale a 10 a la 5 pascales, es decir, a unidades SI. Y un pascal es lo mismo que un newton sobre metro cuadrado. Bares con bares, pascales con pascales, metro cúbico con metro cuadrado. Y de esta manera tenemos que el trabajo entre B y C es de menos, o con el signo, hay que colocarlo, menos 20.000 julios. Y obtenemos el trabajo entre B y C. Ahora aplicamos la primera ley entre B y C, que es que delta de U entre B y C es igual al calor entre B y C menos el trabajo entre B y C. Este delta de U entre B y C sería energía interna en C, que es el final, menos inicial que el B, igual al calor entre B y C menos el trabajo
entre B y C. Reemplazamos. Energía interna en C no la conozco. La energía interna en B ya la calculamos en la primera parte, 50.000 julios. El calor entre B y C dice que se perdió o lo perdió el sistema, menos 40.000 julios, menos, y entre paréntesis, el trabajo entre B y C, que es de menos 20.000 julios. Y de aquí podemos calcular la energía interna en C, la cual nos da un valor de 30.000 julios. Y con esto ya contestamos la parte A, que era la energía interna en B y la energía interna en C. Ahora, esta energía interna en C, ¿dónde aparece? Vemos por acá a la derecha que aquí aparece que es entre C y A, o sea que esta energía interna en C la podemos colocar aquí. Este valor nos dio 30.000 julios. Y no conocemos nada más del estado o del proceso entre C y A. Pero como conocemos el proceso, entonces volvemos a calcular gráficamente el trabajo entre C y A. Primero, el signo del trabajo. Noten, siempre hay que colocar primero el signo. Como va hacia la izquierda, es un trabajo negativo. ¿Y qué forma geométrica tiene esa región que tenemos allí sombreada? Pues de nuevo vamos a partirla en dos regiones. Aquí pues podemos partirla. Quedaría el rectángulo en la parte inferior y un triángulo en la parte superior. Entonces, ¿cómo quedaría? La base del rectángulo sería de 2 a 4, que sería 2 metros cúbicos por la altura 0,1 bar. Más, ahora el área del triángulo, la base sigue siendo 2 metros cúbicos por la altura, la distancia entre 0,1 y 0,2, pues también sería 0,1 bar. Y esto sobre 2. Y de aquí obtenemos que el trabajo entre C y A primero va a ser negativo y eso nos daría 0,3 metro cúbico por bar. Y de nuevo, le volvemos a aplicar aquí los factores de conversión para convertir esa presión a unidades SI. Entonces quedaría que un bar equivale a 10 a las 5 pascales y un pascal equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. Bar con bar, pascal con pascal, metro cúbico con metro cuadrado, y de esa manera obtenemos aquí un valor. Primero, el signo negativo sería menos 30.000 julios, el trabajo entre C y A. Ahora aplicamos la primera ley, que haría que el delta de U entre C y A es igual al calor entre C y A menos el trabajo entre C y A. Al desarrollar este delta de U entre C y A, ahora el final es A. Entonces, energía interna en A menos energía interna en C igual al calor entre C y A menos el trabajo entre C y A. Energía interna en A lo conozco, 10.000 julios. Menos energía interna en C lo conozco, 30.000 julios. Igual al calor entre C y A, no lo conozco, menos, y entre paréntesis, el trabajo entre C y A que nos dio negativo, menos 30.000 julios. Y de esa manera despejamos el calor entre C y A y nos va a dar un valor de menos 50.000 julios. ¿Y qué significa que nos haya dado un Q negativo? Pues que es un calor que estaría perdiendo o disipando el sistema. Y aquí estaríamos contestando la primera pregunta que nos hacen en la parte B. Bueno, ahora, ¿qué otra pregunta nos están haciendo en la parte B? Entonces, miremos acá el enunciado. Dice el trabajo neto del proceso. Bueno, listo. Entonces, como preguntan por el trabajo neto y ya tengo los trabajos de cada uno de los procesos, pues sencillo, ya lo único que hago es sumar el trabajo de cada proceso. El trabajo entre A y B, ¿cuánto nos dio? Nos dio positivo más 60.000 julios. El del segundo proceso me dio negativo 20.000 julios. Y el del tercer proceso también me dio negativo menos 30.000 julios. Y de esa manera obtenemos que el trabajo neto de todo este proceso, colóquele el signo, es positivo más 10.000 julios. Y aquí estaríamos contestando la segunda pregunta en la parte B. Y listo. Y ya contestamos. Entonces, energía interna en B, energía interna en C, el trabajo neto y el flujo de calor entre C y A. Aquí terminaríamos, pero yo quiero hacer una salvedad con respecto al trabajo neto. Entonces me voy acá al proceso.
Hay una manera mucho más cortica de calcular ese trabajo neto. Y esto aplica para los procesos cíclicos. Entonces, ¿cómo se calcula también el trabajo neto en un proceso cíclico? Pues muy sencillo, hallando el área de la región que está encerrada en el ciclo, es decir, la que estoy sombreando aquí de colorcito negro. Entonces, cuando estemos utilizando la gráfica para calcular ese trabajo neto, hay que tener en cuenta el sentido de rotación. Cuando la rotación del ciclo va a favor de la manecilla del reloj, ese trabajo es positivo. Pero si la rotación es contraria a las manecillas, pues sería negativo. O sea que en este caso el trabajo neto, que vendría siendo el área encerrada, pues sería el área de un triángulo. ¿Cuánto vale la base de este triángulo? Pues la distancia que hay entre C y B es la base, distancia de 4 a 6. Pero primero coloquemos el signo. ¿Qué sentido de rotación tiene? Como va a favor de las manecillas, es un trabajo positivo. Ahora sí, como es positivo, ¿qué forma tiene? Un triángulo. Entonces la base, distancia de C hasta B de 4 a 6, pues sería 2 metros cúbicos. Multiplicado por la altura, entonces voy a representar aquí en azulito, la altura de ese triángulo, que sería la distancia de 0,1 hasta 0,2, pues sería 0,1 bar. Y apliquémosle una vez aquí el factor de conversión. Entonces, un bar equivale a 10 a las 5 pascales. Y un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Bar con bar, pascal con pascal, metro cúbico con metro cuadrado. Y aquí nos va a quedar que efectivamente el trabajo neto nos da un valor de... pero aquí no se nos olvida algo. Esto era base por altura, como era un triángulo, sobre 2, ¿no? Eso, base por altura sobre 2. Cuando desarrollamos ¿esto cuánto nos daría? Nos daría más 10.000 yulos. Entonces, mire, aquí tenemos una manera mucho más corta de calcular el trabajo neto. Me pregunta, profe, ¿y si yo quiero calcular el trabajo neto de esta manera y no calculando el trabajo de cada uno de esos procesos, es algo completamente válido? Sí, completamente válido. Antes, de esa manera me está demostrando de que usted está interpretando bien la información que hay en un proceso cíclico y que lo que está encerrado en ese ciclo tiene una interpretación desde el punto de vista termodinámico, y es de que esa área que está encerrada representa el trabajo realizado por o sobre el sistema. En este caso, como nos dio un trabajo neto positivo, significa que el trabajo es realizado por el sistema. Cuando el trabajo neto sea negativo, significa que ese trabajo neto es trabajo realizado sobre el sistema. Entonces hay que trabajar fuertemente la interpretación de las convenciones de los signos, tanto para calor como para trabajo.